Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Aslin, Leslie, ¿nos escuchan? Bueno, cuéntenme dónde quedamos en la clase pasada, por favor. Hicimos esto, ¿cierto? Sí, Creo que la profe. clase pasada vimos todo excepto lo que está al puro final. No me equivoco. Este estaba de tarea. ¿Lo intentaron? Profe, estábamos discutiendo que la E está un poco truculenta. Truculenta. Sí, profe. Ahí habemos muchos que no las logramos hacer o si la hicimos nos dio todo mal. Sí, ya estoy viendo algunos de los mensajillos que mandaron al grupo. Yo sí logré hacer todas, pero no sé si fue de diferencia por decimales, que algunas cifras me daban como 100 metros de diferencia. Bueno, como les he dicho, si la diferencia está en la tercera cifra significativa, tranquilos. Al menos tienen que dar bien los dos primeros números. En modo científico, que los dos primeros den iguales. Si ya la tercera cifra, por ejemplo, aquí, si este 6 les da 7 o 5, está bien. Si este 8 les da diferente, está bien. Este 2, este 1. O sea, aquí 11,1 kilómetros. Eso está bien. Al menos recuerden siempre, incluso para efectos de examen, los dos primeros valores sí deben ser iguales. Lo demás es el redondeo que uno utiliza. Profe, a mí en SC me dio 5.05 y ahí tienen como 300 metros de distancia. Entonces no sé realmente qué estaba haciendo mal. En la C, 5,05 por 10 a la 3. Ajá, por 10 a la Y 3. no, ya eso es mucha diferencia, Sí, demasiado. son como 300. Bueno, Profe, ajá. perdón, ¿usted cree que sí podemos resolver esa C también? Porque vieras que no entiendo, o sea, es que no logro entender cómo es que si el avión soltó la bomba a 400 metros, cómo la bomba alcanza su altura, digamos, su altura máxima en 5000. Ok. De hecho, voy a hacer todo el ejercicio porque en realidad este problema a mí me encanta porque, bueno, además de que lo inventé yo, es un problema muy interesante de una situación que sí se ha dado. No me lo inventé de la nada, me lo inventé de datos reales en situaciones reales para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, especialmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando siguieron haciendo pruebas nucleares. Entonces hagámoslo todo. Nada más ayúdenme ahí con los datos, por favor. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Mientras estoy aquí con la pizarra. Yo lo puedo leer, profe. Ok. Cuando les digo que si puede leer, nada más léanlo, no me digan que pueden leerlo. Yo entiendo la Ok. retórica, pero solo léanlo. Ok. Dice, una de las primeras técnicas para lanzar una bomba nuclear consistía no en lanzarla, sino en dejarla caer mientras el avión iba en ascenso a alta rapidez. La idea era soltarla durante el vuelo con un ángulo pronunciado para dar tiempo a que el avión pudiera alejarse bastante antes de que la bomba estallara. Suponga que el avión que transporta la bomba nuclear viaja a 600 kilómetros por hora cuando se libera, a un ángulo de 75 grados por encima de la horizontal. Suponga también que el avión libera la bomba a una altura de 4000 metros por encima del suelo y que la bomba debe detonar a una altura de 500 metros sobre el suelo. De esta manera se maximiza el daño de la explosión. Para efectos de este ejercicio, no considere el rozamiento con el aire. Entonces Perfecto. dice que bueno. Sí, veamos los datos iniciales. Ok.
A ver, primero que todo, ese avión se mueve así, horizontalmente, va para abajo, con ángulo de inclinación negativo, va para arriba. ¿Cómo se mueve el Va avión? para arriba. Va como hacia arriba, con un ángulo muy inclinado, ¿verdad? Entonces, digamos que el avión va aquí, en este punto. Siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, y según eso, es que estoy viendo un toquecito el enunciado, ese ángulo que es muy pronunciado, ¿cuál es? ¿Cuánto es? 75. 75. O sea que aquí, con base en esta horizontal que se forma por acá, hay 75 grados. Entonces, este es el ángulo muy pronunciado. Esto no está a escala, porque eso parece en 45, pero ustedes me creen que son 75. Entonces, la idea es que si el avión sigue en esta dirección, nuestro avión entonces seguiría por acá, por todo eso directo, porque el avión siempre se mueve en línea recta, pero resulta que hay un punto en el cual el avión va a soltar la bomba. ¿En qué altura suelta el avión la bomba? A 4000 metros sobre el nivel del suelo. A 4000 metros. Entonces, supongamos que cuando el avión está aquí, aquí, suelta la bomba en este punto. Entonces, la bomba se suelta. Si el avión estuviese arriba en reposo, o sea, como un helicóptero, simplemente la bomba cae y se viene para abajo. Pero no es un helicóptero, el avión va para allá. ¿Qué significa eso? Que inicialmente la bomba también se mueve como en esta dirección. Voy a colocar la trayectoria de la bomba en amarillo. Entonces, inicialmente esta bomba quiere seguir la misma dirección del avión, pero la gravedad la va jalando, ¿cierto? Y la va curvando. Y entonces esta bomba, ya cuando no está en el avión, ¿qué termina haciendo? Bueno, termina haciendo pues un movimiento parabólico. Y hace algo como así. Entonces, este punto de acá donde se lanzó la bomba es la altura inicial de esa bomba. ¿Cuál es esa altura inicial? 4000 metros. Son 4000 metros. Entonces, aquí se miden 4000 metros con respecto al nivel del suelo. O sea, que si lanzamos una línea que viene desde acá hasta acá, pues aquí hay 4000 metros de altura. ¿Ok? Entonces, que quede claro que este avión sigue siempre su trayectoria. El avión va a seguir en línea recta. Va a seguir siempre para allá, en esta dirección. Siempre el avión va para allá. Pero la bomba ya salió del avión. Entonces la bomba es afectada por la gravedad y hace movimiento parabólico. Entonces supongamos que esta bomba estalla aquí. Bueno, ¿a qué altura tiene que estallar la bomba? 500 metros. 500 metros, ok. Entonces digamos que, igual le repito, esto no está a escala, pero supongamos que aquí la bomba estalla, en este punto. Entonces la bomba estalló ahí, y este punto está a 500 metros de altura. Este sería entonces el Y final de la bomba. 500 metros. ¿Para qué es que hay que estallarla arriba y no en el suelo? ¿Por qué? Para que se maximice el daño que va a hacer. Sí, exacto, porque si explota en el suelo, digamos que la propia tierra frena a la bomba. El daño es mayor si explota a cierta altura, más o menos a 500 metros. Entonces, con respecto al suelo, ven que el suelo es esta línea verde que tiene Y igual a 0, o sea, este es el nivel de referencia, la línea verde. Con respecto al suelo, la bomba debería estallar a 500 metros de altura. Y ven qué interesante, cuando esta bomba estalle, aquí en este punto, ¿por dónde va a estar nuestro avión? Y nuestro avión supuestamente sigue en línea recta y va para allá. Es que ya no me alcanza la pizarra, pero básicamente entonces el avión sigue en esta misma posición, ¿verdad? Y el avión sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y vean que cuando esto estalla, el avión está lejísimos, súper, súper lejos. Voy a intentar dibujarlo así. Vean que lejos está nuestro avión. Muy, muy lejos. ¿Lo están viendo?
Estoy tratando de hacer una línea recta porque eventualmente eso va a ser importante. Entonces, el avión está como por aquí y vean que la bomba está ya como por acá. Ok, de eso se trata. Que el avión vaya por acá súper lejos, en esta posición. Ese es nuestro avioncito que va por aquí y va, bueno, ese avión está muy inclinado. Se supone que va no tan inclinado. Va como por acá. Bueno, este es el avión. Ustedes me creen. Ahora sí, estos son los datos, pero además de estos datos, ¿qué otros datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial con la que se lanzó esa bomba. Sí, me la dan en kilómetros por hora y que son 600 y a metros por segundo son 167. Esta bomba se suelta desde la perspectiva del avión, pero desde la perspectiva del aire, la bomba va en el avión. Entonces, esa velocidad inicial tiene una magnitud total de ¿cuánto, perdón? 600 kilómetros por hora, porque la bomba iba con el avión. ¿Cuánto es en metros por segundo? 167. 167 metros por segundo. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Bueno, excelente. Entonces, para responder la primera, es muy fácil, ¿verdad? La velocidad inicial en X, simplemente es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Que si le damos valores de una vez, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Bueno, esa es la magnitud, que da 167 por el coseno de 75. Y en Y es similar, solo que con seno. ¿Cuánto da eso? 43,2 metros por segundo. ¿Y la otra? 106,1 metros por segundo. 1,61. Una pregunta conceptual. ¿Por qué la componente en Y da mucho más grande que la componente en X? Porque el ángulo está más cerca del ángulo 90. Sí, exacto. Es un tiro muy vertical. Y como es tan vertical, está más inclinado hacia el eje Y. Y por esa razón, el eje Y tiene más componente. Si fuera más horizontal, la componente X sería la que sería más grande, valga la redundancia. Ok, esa es la A. ¿Qué nos piden en la B? El tiempo que se tarda la bomba en estallar. Ok, el tiempo que tarda la bomba en estallar. Vamos a hacer la B aquí al otro lado. ¿Cómo podemos hallar ese tiempo? Con la fórmula general, menos 9.8 entre 2 por tiempo a la 2. Con la fórmula de las alturas, ¿verdad? Porque tenemos la Y final, siempre tenemos la aceleración de la gravedad, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo, más Y inicial. Si damos los datos, ¿cuánto valdría Y final? 500. 500 metros. Ajá. 500 porque debe estallar a los 500 metros. Entonces aquí tengo 500 es igual a menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más, ¿qué coloco aquí? 161. 161 porque es la componente en Y, por T, que sigue siendo la incógnita, variable, más Y inicial, ¿cuánto es? 4000. 4000. Cuando ya despejan el tiempo, que todos son expertos haciendo esto, ¿cuánto dan esos tiempos? 47,8 segundos. ¿Y el otro? Menos 16. Yo no lo apunté, pero me daba menos 16 algo, me acuerdo. Bueno, ¿y por qué esta? Yo sí lo apunté. Ok, Me da ¿cómo menos fue? 15. Menos 15 cerrado. Sí, sí. Ok, ¿y esta por qué la descartamos? ¿Por qué no la usamos? Porque es menos. O sea, está negativo. ¿Y eso qué? No existe una máquina del tiempo que nos pueda volver en el pasado. Exactamente, esa es la razón, entonces esta se descarta. Vean que si estuviéramos encontrando alguna X o alguna Y, sí cabe la posibilidad de que sean negativos, menores a 0. X y Y son coordenadas en el espacio. Las coordenadas en el espacio sí pueden ser negativas, pero el tiempo no. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces nos quedamos con este tiempo.
47,8 segundos. La C, ¿qué nos piden en la C? El La alcance en altura X de máxima. la bomba. Oh, no, no, perdón, estaba leyendo otro. Sí. No, en la se dice que es la altura máxima respecto al suelo que alcanzó la bomba. Ok, con respecto al suelo. O sea, nos están preguntando entonces por este punto que está como por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ese punto, que esto me daría la altura máxima. Según el sentido común, a ver, esa altura máxima podría dar, no sé, 3.000 metros. No, porque No. la mandaron a 4000, entonces sería menos. Claro, ¿verdad? No puede ser 3.000 porque el punto más bien donde se lanzó estaba a 4.000. Y como se comporta como una parábola cóncava hacia abajo, tiene que subir un poquito más todavía. La gravedad la sigue bajando, pero aquí, en este punto de altura máxima, estamos un poco más arriba de 4.000. ¿Qué es lo que ocurre importante en este punto de altura máxima? Que la La velocidad se velocidad acelera. es cero. Que la velocidad se hace cero. Si yo escribo esto así, estoy siendo preciso, me falta algo. La velocidad en Y es 0. Exacto, es la velocidad en la componente Y la que se hace cero. Porque, por ejemplo, la velocidad en X no se hace cero. ¿Cuánto vale la componente X de la velocidad ahí, en el punto de altura máxima? 43,2. ¿Por qué 43,2? Porque se mantiene, ¿no? Sí, la componente en X nunca cambia, siempre se mantiene. La que va a cambiar es la de Y. Entonces hay que ser cuidadoso con esto de la nomenclatura. La componente que se hace cero aquí es la componente en Y de la velocidad, solo la Y. La de X no y la total tampoco. Entonces, sabiendo esto, bueno, recordándolo más bien, podemos encontrar la altura máxima. ¿Cómo podríamos encontrar esa altura máxima? Y final es igual a Y inicial más, más V inicial por T. ¿Cuál es eso? Me lo repite, por favor. Es que hay varias formas de hacerlo. Entonces, La Y final, que es la incógnita. sí. O sea, del taller, básicamente. No, la posición final Ajá. en Y Es es igual igual a... a la posición final, la posición inicial Ajá. más velocidad inicial por T. Y ¿Por qué entonces esta, por qué esta fórmula no es correcta? mm, De una vez le estoy diciendo, no, no, esta fórmula no es correcta. No puedo usar esta fórmula. Profe, yo lo hice de una manera. A ver, antes de eso, Entonces, compañera, un segundito, antes de ver su caso, veamos el caso del compañero. ¿Por qué esto es incorrecto? ¿Y la aceleración dónde está? En Y sí hay aceleración, no vale cero. ok. En Y tenemos a la gravedad que está afectando. Y si hay aceleración, esta fórmula no incluye esa aceleración. En esta fórmula usted supone que la velocidad es constante y eso no es cierto. Eso es cierto para el eje X, pero no para el eje Y. Entonces, esta Ok. fórmula no se vale. Bueno, menos 9.8 por T a la 2. Bueno, sí, esa sería una opción, pero necesitaríamos el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Tenemos ese tiempo? No. Tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos una ecuación y dos incógnitas. Se puede hacer así y dar un vueltón metiendo una ecuación en otra, pero hay otra forma más fácil de hacerlo. Bueno, ahora sí, compañera. ¿Cómo lo hizo usted? no, ya lo dijo usted, sí. Hay que averiguar el tiempo, ¿no? Sí, esa es otra opción, averiguar el tiempo que tarda en llegar ahí, ¿verdad? Sí. Está una fórmula que no usa el tiempo, que es Ajá, eh, velocidad final al cuadrado es igual a exacto. velocidad inicial al cuadrado. Esa es la que dice delta Y, ¿verdad?
o y final menos y inicial. O sea, recuerden que y final menos y inicial es lo mismo que delta y. Entonces, escribámoslo así. Y final menos y inicial es igual a VF al cuadrado menos VI al cuadrado entre el doble de la aceleración, o sea, 2 por menos 9,8, o sea, menos 2 por 9,8. Todos saben de dónde viene esta ecuación, ¿verdad? Es una de las 4 que yo les di. O sea, si ustedes quieren, pueden utilizar la ecuación general, la de las alturas, menos 9,8 entre 2, t cuadrado, bla, bla, bla. Pero si usan esta, vamos a tener dos incógnitas, las t de los tiempos y la y de la altura. Luego tendrían que agarrar otra ecuación y meterla en esta para hacerla, y es mucha vuelta. Se puede hacer así, pero recuerden que la simpleza es belleza. Si hay un modo más simple de hacerlo, hagámoslo de ese modo. En esta ecuación, a ver, conocemos todos los datos. Si usamos esta, y final sería lo que andamos buscando, que esta y final es mi y máxima. Muchas veces se los digo, esta f de final no necesariamente es la que tiene el puro final. O sea, esta f de final es la variable que andamos buscando, la variable de interés. Entonces, esto sería y máximo. Menos y inicial, ¿cuánto vale? 4.000. 4.000. Siendo más preciso, recuerden que aquí estamos en componente y, aquí también componente y. Ahora, velocidad final en y, ¿cuánto sería? Repito, lo que yo estoy diciendo aquí, final, no es el puro final, es el punto de altura máxima. Y en la altura máxima, esta velocidad ya dijimos que se hace 0. Porque estamos en y máximo. Muy bien, entonces aquí básicamente tengo 0 menos la velocidad inicial en y al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es la velocidad inicial en y? ¿Cuánto valía? Sería 161. 161 al cuadrado. Esto es 161. Bueno, entonces 161 al cuadrado entre de ahí, menos 2 por 9,8. Y ahora sí, tenemos todos los datos. Puedo despejar esa y máxima. Si la despejan, ¿cuánto da? ¿Cuánto da despejada? 5.322.5. Bueno, con 3 cifras significativas, ¿cuánto sería? 5.32 por 10 a la menos 3. A la menos. Perdón, a la 3. Bueno, 5,32 por 10 a la 3, ¿qué unidades? Metros. Metros. ¿A todo les da eso? Sí. Sí, profe. Ok, el compañero que tenía la duda, ¿ya le da bien? Sí, pero verá, yo, es que, bueno, Bueno, es que yo levanté la mano, pero después la bajé, sorry. Pero es que yo, digamos, es que usted y la compañera también dijo que podía sustituir una ecuación en otra, pero también yo podría sacar el tiempo con otra y después yo usarlo en la normal también, ¿verdad? Pues sí, esa es otra forma, pero igual tiene que dar una vuelta usando 2 ecuaciones. Con el Ok. método que yo hice, solamente usamos una ecuación. Entonces va a haber casos en los que sí, a huevo ustedes van a tener que agarrar una ecuación y luego meter ese valor en otra ecuación o meter una ecuación en la otra. Pero en este caso lo podemos hacer con esta simple ecuación. Bueno, Profe, una pregunta. ajá. Disculpe que lo interrumpa. En caso de que en el examen, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido usar esa sola ecuación, no hay ningún problema si yo lo hago con esas 2 ecuaciones despejando. No, no Sí. hay ningún problema, no. Igual, háganlo como ustedes puedan. Yo es que trato de decirles, si hay 2 formas de hacer las cosas y ustedes conocen las 2 formas y hay una más simple que la otra, usen la más simple. Pero si no les da la jupa, usen lo que puedan, tranquilos. Sí, es que, no sé, a veces como con la presión del examen hay veces que se nos olvida, entonces, Tranquilo, no, tranquilos. pero está bien. Hagan lo que Gracias, puedan, profe. hagan lo que puedan, siempre y cuando tenga sentido físico y usen bien los conceptos, ¿verdad?
Bueno, ahora sí, ¿cuál es la siguiente? La D. En la D nos piden el alcance. Que el alcance básicamente, recuerden que el alcance tiene dos formas, R o lo que es lo mismo X. Entonces, X final, para el alcance, recuerden que el alcance es una ecuación en X. Y en la coordenada X, ahí sí es cierto que no hay aceleración. O sea que la aceleración vale 0. Y como en X la aceleración vale 0, ahí sí podemos utilizar una ecuación que no tenga aceleración, donde la velocidad es constante. En este caso, recuerden que uno siempre de alguna manera puede definir en el sistema de referencia que algo se le haga 0. Uno siempre puede hacer eso. Entonces yo, por ejemplo, puedo definir que el movimiento de este proyectil, voy a colocar esto en verde, yo puedo definir, por ejemplo, que el punto donde se soltó la bomba, este de aquí, sea mi eje Y. O sea, en otras palabras, yo puedo definir que este punto de acá, voy a hacer un poquito mejor, como por ahí, yo puedo definir que este sea mi eje Y. En otras palabras, yo puedo definir que ese punto de ahí sea el origen de X. O sea, que esto sea X igual a 0. Y todo lo que avance para allá en X ya sería positivo. Uno siempre puede hacer eso. Mínimo, uno siempre puede definir que uno de los dos ejes comience en 0. Entonces yo puedo definir que este movimiento comenzó en 0, desde aquí. Que cuando se lanza la bomba, es cierto, tenemos una altura de 4000 metros en Y, pero puedo decir que ahí es X igual a 0. Siempre podemos hacer eso. Entonces, ya, anulo este de aquí. ¿Cuánto daría X final? ¿Cuánto vale? Velocidad inicial en X. ¿Esto cuánto era? 43,2. 43,2. ¿Y este T? ¿Qué es esta T? ¿De qué es este tiempo? El tiempo que duró la bomba en estallar. Y el tiempo que duró la bomba en estallar es todo el tiempo que transcurre desde aquí hasta aquí. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el alcance del proyectil en el momento de la explosión? O sea, cuando estalla. Así que sí, podemos utilizar el tiempo que tardó en estallar. ¿Cuánto sería ese tiempo? 47,8 segundos. 47,8. ¿Y entonces cuánto da todo el alcance horizontal? O sea, la distancia en X. 2.06 por 10 a la 3. ¿A todo le da eso? A mí sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. Bueno, hasta aquí, si todos llegaron hasta aquí, van muy bien. La que es un poco más difícil porque hay que pensar más es la E. A ver, ¿qué decía la E? Dice que si el avión mantiene su velocidad después de soltar la bomba, vean que al decir mantiene su velocidad significa que mantiene la magnitud de la velocidad, o sea, mantiene la rapidez y también mantiene la dirección. Mantiene ambas cosas, rapidez y dirección. ¿Qué distancia hay entre el avión y el punto de la explosión? Que este es el punto importante en la práctica de lanzar esa bomba en un ángulo tan pronunciado, ¿verdad? Que esa distancia sea bien grande. Entonces, vamos a regresar a la pizarra. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí. Ok. Cuando cuando soltamos la bomba viene por aquí y simultáneamente el avión va por acá. Entonces, cuando la bomba estalla por aquí, si el avión sigue en línea recta, el avión va por ahí. Ya eso lo dijimos. Entonces, si ustedes ven, lo que tenemos que encontrar en realidad es una distancia. Y de hecho es una distancia lineal. Voy a colocarla en rojo. Que viene desde aquí, desde el punto de la explosión, hasta acá. Eso es lo que andamos buscando. Esa línea roja. ¿Se logra ver toda la línea roja en la pizarra, en la proyección? Es que yo tengo otras cosas aquí que me tapan. Solo que ustedes no las ven. Ok. Toda esa es la línea roja que nosotros necesitamos. A ver, ¿cómo podríamos hallar toda esa línea roja? De hecho, tal vez, si ustedes no conocen bien
los conceptos, o bueno, no importa, se pueden preguntar, profe, ¿cómo yo sé que esa línea es una línea recta, vertical? ¿Cómo sé que el avión, por ejemplo, no va como por aquí? Y que yo más bien tengo que hacer una línea que venga así, oblicua, desde acá hasta acá. ¿Cómo sabemos que el avión va a estar siempre? De hecho, si tienen bien claro... El componente X del vector siempre es constante. ¿De cuál Entonces va a ser vector? igual al componente X de abajo. ¿De cuál vector? O sea, del alcance horizontal. Casi, casi. Sí, hay una Porque, componente X del vector de velocidad, que es constante. Recuerden, si la velocidad en X para el avión es la misma velocidad en X que para la bomba, y es así, porque el avión mantuvo siempre ese componente X, y la bomba también, si eso es así, significa que cada avance en X del avión me da la misma posición en X de la bomba. Y eso necesito que les quede claro. Primero, entonces, cuando el avión va por aquí, su Y es diferente, pero la X de la bomba es la misma, porque la componente X de los dos nunca va a cambiar. Por esa razón, el avión siempre va a estar verticalmente sobre la bomba. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a haber una línea vertical que los une. Aunque claramente esa línea vertical se va a hacer más grande conforme el avión avanza. Pero su componente en X siempre va a ser la misma porque en X la velocidad siempre es la misma. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Entender que la velocidad en X de los dos es siempre la misma y eso implica que la distancia recorrida en X de los dos siempre es la misma. Entonces, dejando eso claro, vamos a entender que el avión siempre va a estar en la misma posición en X que la bomba. En otras palabras, la bomba va a estar justo por debajo de la línea vertical del avión. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cri, cri? sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya teniendo eso claro, ahora sí tenemos que ver que en realidad lo que hace falta es encontrar esta línea recta. ¿Cuánto vale esa línea recta? ¿De qué manera podemos encontrar esa línea recta? Viendo cuánto más subió el avión desde que soltó la bomba. Esa es una opción, ¿verdad? Exactamente. Porque aquí, en este punto, donde el avión suelta la bomba, justo en ese punto, tenemos la altura. O sea, nosotros conocemos cuánta distancia hay, voy a colocarlo en azul, desde donde estalla la bomba, desde aquí, perdón, voy a utilizar esto, desde aquí hasta acá, conocemos esta línea azul, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 500. 500. 3500, ¿Cuánto? perdón. 3.500. 3.500, ¿verdad? Porque son los 4.000 de acá de altura menos estos 500. Entonces, esta parte vale 3.500 metros. Lo que hay entre 4.000, donde se suelta la bomba, y 500 metros de altura, donde estalla. Entonces, toda esta línea azul vale 3.500. Entonces, ¿qué me hace falta para poder encontrar toda la línea roja? Bueno, me hace falta toda esta parte que está por encima. Voy a dibujar en eso en qué color me hace falta. Digamos que en amarillo. Entonces, si yo conociera la distancia desde aquí hasta aquí, esa, yo sumo esa línea amarilla con esta línea azul de 3.500 metros y ya tengo toda la línea roja. ¿Voy claro hasta aquí? Al menos entienden esa parte, ¿sí? ¿Y no será más sencillo calcular el vector del blanco primero y Todo hacer esto, Pitágoras? Ajá. esa es otra forma de hacerlo. Lo podrían hacer así. Porque con solo multiplicar 167 por la duración, por lo que dura la bomba en estallar, ya obtendría ese, digamos, la magnitud total de eso. Sí, usted podría encontrar todo este vector, pero en distancia, ¿verdad? Sí, y también tiene la distancia en X, que sería el alcance horizontal, que ya lo tenemos también. Entonces, sabiendo que es un triángulo eh, recto, Ajá. podemos aplicar Pitágoras y con eso obtenemos el total
sin tener que dividirlo en dos. Exactamente, esa es una buena forma de hacerlo que sería muy geométrica. Cuando de hecho yo mandé este ejercicio para la cátedra, para usarlo como problema, yo mandé dos soluciones. Mandé esa que usted dice y esta otra que les estoy hablando. En este caso, esa que usted dice es un poco más geométrica y está bien, si la hacen está bien. Pero quiero explicarles otra forma de hacerlo que es un poco más física, porque así entienden más conceptos. Entonces, la que yo les estoy proponiendo es, encontremos esta línea amarilla, que sería esta vertical que está aquí. ¿Cómo podríamos encontrar esta vertical? Físicamente, sin ver los triángulos y demás. Tenemos la componente en Y de la velocidad del avión que se mantiene constante y tenemos el tiempo. Entonces, velocidad por tiempo, tenemos la distancia. Muy bien. Recuerden que la rapidez y la velocidad del avión es constante. CTE significa constante. Entonces, la velocidad en X del avión es constante. Y su velocidad en Y también es constante. Porque el avión no está en caída libre. El avión no es un proyectil. El avión tiene motores. Y esos motores le permiten que sus componentes sean constantes. Si sus componentes son constantes, significa que la aceleración vale cero. Y cuando la aceleración vale cero, siempre podemos utilizar que Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más la Y inicial. Siempre podemos utilizar esto. Cuando la aceleración vale cero, repito, el avión tiene velocidad constante. Para el avión, la aceleración sí vale cero. Entonces la velocidad en X y en Y es constante. De esta manera podríamos encontrar esta Y del avión. Nada más de ahí. Hay que ver lo que tenemos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y del avión? Era la misma de la bomba, entonces es esto, 161. ¿Cuánto vale el tiempo? 47,8. Es el tiempo que tardaba en estallar. Y ahora la Y inicial. Esta Y inicial puede ser diferente dependiendo de cómo estemos haciendo el ejercicio. Pero al menos en este caso, mi Y inicial, yo la estoy midiendo aquí, digamos, para medir desde este punto inicial de la línea amarilla hasta este punto final de la línea amarilla. Si yo quiero medir desde el puro inicio de la línea amarilla, este Y inicial, ¿cuánto sería? Ojo, no estoy midiendo desde el suelo, ¿verdad? Si yo mido desde el suelo, este Y inicial, y ahí serían 4000 metros. Pero no, yo solo quiero medir esta línea amarilla, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale entonces esta Y del inicio? 3500. Serían los 3500. No, 3500 es lo que mide la línea azul. Profe, Ajá. Sería en cero, lo podemos definir más como cero. cero, sí. Sí, es cero, sería cero, porque vean que estoy midiendo solo la línea amarilla, desde el inicio, o sea, desde el cero hasta aquí al final. Solo estoy midiendo lo amarillo, por eso las letras están en amarillo. Mi nivel de referencia está aquí ahora, para hacer este cálculo de esta ecuación, mi origen está aquí, al inicio de la línea amarilla, o sea, en el cero de la línea amarilla. Entonces, aquí yo puedo definir que Y inicial sea cero. Esa es una forma de hacerlo. Si esto es así, ¿cuánto vale esa Y? O sea, toda la línea amarilla. $7,70 por 10 a la 3. 7,70 por 10 a la 3. ¿A todos les da eso? Repito, yo coloqué Y inicial 0 porque estoy suponiendo que el avión está partiendo de aquí, desde el origen de la línea amarilla, porque al hacerlo de esta forma solo estoy considerando el cálculo de esta línea amarilla, comenzando aquí en 0. Bueno, ¿les da eso a todos? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto da la línea roja? Que sería la Y total. Por eso está en rojo. Porque esta línea roja es la suma de la amarilla más estos 3500 metros. 11.200 metros. En modo científico, ¿cuánto es? 11,2. 11,2 por 10 a la 3. Metros. ¿Quedó claro?
Josué, Profe, ¿verdad que yo ahí podría usar simplemente, o sea, usar la tangente de 75 y el ángulo opuesto sería la línea amarilla y el otro sería el alcance, ¿no? El adyacente. sí, eso es parte de lo que yo le mencionaba al compañero de antes. ¿Qué otra forma de hacer esto es con un método geométrico? Y sale más fácil, de hecho, en ese sentido sale más sencillo. Yo lo hice de esta otra forma, porque a pesar de que ese método es más sencillo y a mí me encanta la simpleza, lo hago más que todo para que entiendan los conceptos físicos que hay detrás de esto. Pero sí, usted lo puede hacer así como dice y es un poco más fácil. Pero si entienden esto conceptualmente, significa que no solo entienden geometría, significa que también entienden física. Por eso lo hice así. Y es un curso de física. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿más consultas, comentarios? Bueno, este estaba de tarea. Este también, pero les dejé la solución, gente. Yo les dije que este ejercicio es muy importante. Tienen que verlo, pero verlo a conciencia, al menos 2 veces. Es un ejercicio muy algebraico, pero es muy interesante, es muy bonito y yo les había hecho la solución por aquí. ¿Alguien ya la vio? Sí, Sí, Y profe. Sí, Ya lo sí, vi. profe. todo está claro, ¿sí? ¿O hay alguna consulta? claro. Bueno, ok. Este también está de tarea. Em, mm, teníamos uno de movimiento circular. Ahora que recuerdo, de hecho, había en una presentación vieja, creo que era movimiento en una dimensión, donde yo les dije que solo podían hacer la A de un ejercicio y luego harían la B, ¿recuerdan? Es que ese problema es importante también. Por cierto, gente, ya todos entendieron este ejercicio, ya todos lo vieron, esto es demasiado importante. Entenderlo, no memorizarlo. Para ser un buen ingeniero usted no tiene que tener tan buena memoria, debe saber razonar. Es más importante el razonamiento que la memoria. Pero bueno, eh, esto lo habíamos hecho, ese también, ese también, ese también, ese estaba de tarea, ese también lo hicimos, ese también lo hicimos, este de aquí, ¿lo recuerdan? ¿Alguien ya lo intentó? Profe, Sí. yo tuve problemas haciendo la A, pero no sé si mejor se lo pregunto después o algo así. No, en realidad sí quiero hacer este ejercicio hoy, de una vez. Ok, gracias. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? O no es necesario que lo haga, ya lo hicieron, todos los demás. No, profe, eso yo también lo... Por cierto, mm, bueno, no, lleguémosle. A ver, ¿cómo hacemos la A? ¿Alguien que diga cómo hacer la A? Integrando, ¿no? ¿Por qué integrando? Porque nos dan la aceleración y ocupamos la velocidad. Pero en muchos otros casos también le he dado la aceleración y no se pone a integrar. La aceleración no es constante. ¿Y cómo sabemos que no es constante? Porque depende del tiempo. ¿Cómo sabemos que depende del tiempo? Por Porque la fórmula nos que nos están dan. dando la fórmula. ¿Y qué dice la fórmula? O sea, ¿en qué parte de la fórmula entendemos que depende del tiempo? Porque dice que la aceleración es un valor multiplicado por el tiempo. Si fuera
constante sería un valor nada más. Si no estaría la variable t. T es una variable, el tiempo va cambiando. Por ejemplo, si b vale 10, cuando pasen 0 segundos, la aceleración vale 0. Cuando pase un segundo, ¿cuánto vale la aceleración? 10 por 1, 10. Cuando pasen 2 segundos, ¿cuánto vale la aceleración? 10 por 2, 20. Con el tiempo, la aceleración va cambiando, porque en la ecuación hay una letra que trae t, que es una variable que va cambiando. Por eso la aceleración es variable. Y cuando la aceleración es variable, no podemos utilizar las ecuaciones, las 4 ecuaciones de siempre. Esas ecuaciones solo se pueden usar cuando la aceleración es constante. Y se los he dicho creo que ya 5 veces. Entonces, como la aceleración es variable, hay que encontrar primero la aceleración, la fórmula de la velocidad para encontrar después esa velocidad al recorrer 20 metros. Entonces, con esta fórmula de la aceleración vamos a encontrar la ecuación de la velocidad. Ok, entonces en la A siempre sabemos que la aceleración es de v de t, y entonces usando el teorema fundamental del cálculo, la aceleración integrada en el tiempo me tiene que dar igual que la integral de la velocidad. Entonces básicamente hay que integrar la ecuación de la aceleración, pero mi ecuación de la aceleración dice v por t. Esta es la ecuación de aceleración, v multiplicado por t. Integrada en el tiempo, desde t igual 0 hasta un tiempo t arbitrario. Y esto es igual a la integral del diferencial de velocidad desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. O sea, vf menos vi, cuando ya lo integramos. ¿Y cuál es la integral de esto? Bueno, b t a la 2 entre 2. Esto es igual a vf menos vi. Entonces, despejando, recuerden que vf es la variable de velocidad, lo que andamos buscando. Entonces, simplemente b t a la 2 entre 2 más la velocidad inicial me da mi velocidad buscada. Esta sería la ecuación de velocidad. Tenemos un dato para la velocidad inicial. Es 0, profe, ¿Por qué? porque dice que sale del reposo. Sí, entonces está 0. Así que simplemente la ecuación de velocidad es v por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Una vez que ya tenemos la ecuación de velocidad, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar la velocidad cuando se recorran 20 metros. ¿Hay alguna X aquí? ¿Qué hacemos, chicos? Esta es la ecuación de velocidad. ¿Qué hacemos ahora? Integrar de nuevo. Sí, vamos a hallar la ecuación de la posición. Esta ecuación de la posición la vamos a utilizar según la definición de velocidad, porque sabemos que de x de t es igual a v. Y nuevamente, entonces, tx es igual a v de t. Integramos. Otra vez aquí vamos a obtener a la izquierda x final menos x inicial. Y a la derecha hay que integrar mi ecuación de velocidad. Esta v. ¿Cuánto vale esta v? La obtuvimos hace poquito. ¿Cuánto nos dio? T al cuadrado. Porque b es 2 y se cancela con el 2 de abajo. Bueno, sí. Eso que dice el compañero es cierto. Desde acá siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Desde aquí, como b valía 2, eso lo hice a propósito para que no tuvieran tantos números. Usted cancela los 2 y queda que v es igual a t al cuadrado. Entonces, esto vale t al cuadrado integrado en el tiempo.
desde 0 hasta un tiempo t arbitrario ahí cualquiera. Entonces obtenemos que x final menos x inicial es igual a ¿qué? A t a la 3 entre 3. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Cuánto vale la posición inicial según las condiciones iniciales? Todo esto sale de las condiciones iniciales del dibujo o del enunciado. ¿Cuál sería la posición inicial? Yo puedo definirla como 0. Yo puedo decir, aquí donde yo comienzo en el tiempo igual a 0, digo que mi x vale 0, punto. Entonces podemos definir que esa x inicial vale 0. Entonces ya tengo la ecuación de posición. X va a ser t a la 3 entre 3. ¿Qué gano con esto? Desde un inicio la pregunta dice, halle la velocidad del profesor cuando recorra 20 metros. ¿Qué puedo obtener con esto? Tiempo. 3x es igual a t a la 3. O sea que la raíz cúbica de 3 por x es igual a t. O sea, la raíz cúbica de 3 por x, ¿cuánto vale x? 20. 20. Exacto, andamos buscando cuando x vale 20 metros. Y esto nos da el tiempo que tarda en recorrer esos 20 metros. ¿Cuánto tiempo obtenemos? 3.91. No sé. ¿Cuánto le da? 15,3. Es la raíz cúbica, ¿verdad? Perdón, tiene razón la compañera. ¿Cuánto? 3.91 me dio a mí, con la raíz cúbica. ¿A todos les da eso? Sí. Bueno, entonces como ya tenemos el tiempo que tarda en recorrer 20 metros, ¿qué hacemos? Recuerden que ya teníamos la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad dice que la velocidad cambia según el cuadrado del tiempo. La velocidad es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad? ¿Cuánto da eso? 15,3. 15,3 unidades. Sí. Bueno, metros por segundo. ¿Quedó claro? Cuando mandé este ejercicio era un problema de examen. Creo que lo mandé el semestre pasado. Lo pegaron solo 2 personas de 100 y pico. ¿Saben qué hizo la mayoría? A aplicar la fórmula de cuando es constante. Sí, exactamente. Y fue muy fácil de revisar porque puse un montón de ceros, como 100 ceros básicamente. Precisamente porque no tenían los conceptos claros. Y como la A les dio mal, la B también les iba a dar mal, pero en la B no se las castigamos tanto. Pero recuerdo que solo 2 o 3 personas de más de 100 tuvieron en cuenta esto, que la aceleración aquí no es constante y que por eso hay que encontrar la velocidad y por aparte después encontrar la ecuación de posición. ¿Tienen alguna pregunta con la A? Bueno, entonces ahora sí, hagamos la B. ¿Qué proponen para la B? Demuestre si el profesor logrará realizar la maniobra o si será comido por los cocodrilos. O sea, básicamente vengo por aquí. Aquí hay un hueco y aquí está el otro lado. Toma ese resultado como velocidad inicial. ¿Cuánto vale esta brecha de aquí? 30 metros. 30.
Ok, sí, eso es interesante, ¿verdad? Que los resultados que tenemos de antes, yo voy a alcanzar al desplazarme 20 metros, o sea, puedo acelerar durante 20 metros y alcanzar una velocidad de 15,3 metros por segundo. Entonces, cuando yo vaya por aquí en mi moto, esa es mi moto, yo voy a tener aquí una velocidad de, ¿cuánto era? Ya se me olvidó. 15,3. 15,3 metros por segundo. Esa es mi velocidad inicial. ¿En X o en Y? En X, En X. ¿Y en Y cuánto es? 0, ¿Por qué es 0? porque no se está moviendo en Y todavía. Exacto. Recuerden que la velocidad mide el cambio del movimiento en algún eje. Aquí solo voy en el eje X. No me muevo ni para arriba ni me muevo para abajo porque vengo sobre una superficie plana. Entonces la componente Y de la velocidad aquí en todo este trayecto e incluso aquí justo antes de saltar, Y tiene velocidad 0. X trae la velocidad que adquirí al acelerar. ¿Y qué hace cuál es mi movimiento cuando voy ahí en el aire? Bueno, por supuesto, me convierto en un proyectil, Proyectil. en una parábola que hace movimiento parabólico. Si yo al menos logro llegar aquí, y me salvé, digamos, ¿verdad? Pero hay que comprobar si voy a lograr eso. ¿Cómo lo podemos comprobar? Calculando la posición final en X. Bueno, sí, veamos la distancia final que puedo alcanzar yo para ver si esta distancia final en X es mayor de 30 metros. Profe, Ajá. perdón, ¿verdad que ahí no hace como toda la parábola porque no tiene ángulo la motocicleta? Bueno, no hace toda la parábola porque esa parábola nace como aquí. La otra parte de la parábola estaría como acá, pero este movimiento no existe. Comenzó en horizontal. Ok, pero digamos, no se eleva porque no tiene ángulo, como en el avión. Ah, exacto, no se puede elevar porque Ajá, viene con movimiento horizontal. A ver, ok, si yo tuviera aquí una rampita ahí como esas de motocross y vengo por aquí en la moto, ahí sí, yo haría parte de una parábola y luego hace esto, ok, ok, listo, profe, gracias. con gusto. Pero sí, en este caso no, el movimiento es plano. Sale de aquí, intenta seguir movimiento plano por inercia, pero no lo logra, la gravedad lo sigue acelerando para abajo. Entonces solo una partecita de la parábola. Entonces, si mi X final es mayor a 30 metros, yo me salvé. X final lo puedo encontrar como la velocidad inicial en X, multiplicado por el tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire, más mi X del inicio. Ahora, este X del inicio, como les he dicho siempre, yo puedo definir este punto de aquí como mi X del inicio. Y puedo decir que mi X del inicio vale 0, simplemente. Con base en este punto de acá. Entonces, X final es igual a la velocidad inicial en X. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? 15,3. 15,3 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardo yo en el aire? Lo averiguo con el eje Y. Sí, no tenemos el tiempo por ahora, pero lo puedo averiguar con los datos de Y. Entonces lo averiguo con los datos de Y. El tiempo usted siempre lo puede encontrar o con el eje X o con el eje Y. Y va a ser el mismo tiempo porque todo ocurre en el espacio y en el tiempo. El tiempo que se tarda en X también se tarda en Y y viceversa. Y la ecuación de Y, podemos usarla de siempre. Con cuidado que esta es componente en Y. Sería esta que está aquí. A ver, si yo logro llegar a este punto de aquí, ¿qué altura tengo? Bueno, estas alturas yo las puedo definir. Yo podría definir que este punto aquí en Y sea 0. Yo puedo definirlo en mi sistema de referencia que me acabo de inventar. Si eso es así, ¿cuál es el punto de Y inicial? ¿Cuál es la altura inicial? 5 5. metros. 5, exacto. Aquí hay 5 metros de altura con respecto a este punto. Mi Y final lo defino como 0.
Entonces, aquí tengo 0, que es el y final, menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, ¿cuánto era? 0. 0 porque No tiene. era lanzamiento horizontal, esto es 0. Más la altura inicial, que son 5 metros. Despejamos el tiempo de acá, esto es un jamón, ¿cuánto hace tiempo? A ver, eso sería 10, 1. la raíz de 10 entre 9,8. ¿Cuánto da? 1,02. ¿A todos les da eso? Chicos, ¿les da eso? Sí, profe. Entonces, Eso es t cuadrado. bueno, no sé, díganme ustedes. Eso es t cuadrado y si se le saca raíz, entonces queda eh, 1, básicamente. ¿Les da 1, sí? A mí me da 1,01. Sí, A mí también. 1,01. Bueno, 1,01 segundos, entonces ya tengo este tiempo que necesito. Entonces otra vez calculo X. X final, entonces es 15,3 por 1,01, que va a dar como, no sé, 15,4, por ahí. ¿Cuánto les da? 15,5. 15,5 metros. O sea que la máxima distancia horizontal. Mae, no sé, ir a lo de 100. ¿Cómo? No, perdón. Bueno, entonces esta es la distancia horizontal máxima que yo puedo recorrer con esas condiciones. 15,5 metros. ¿Y cuánto medía lo ancho? 30 metros. Y básicamente llego a la mitad nada más, ¿verdad? De camino. Y me comen los cocodrilos. ¿De acuerdo? A ver, ¿todo está claro o es que se están durmiendo? Profe, entonces la respuesta fue que sí fue al almuerzo de los cocodrilos. Sí, me comieron los cocodrilos porque quedé aquí a medio camino, básicamente. Justo donde es más profundo posiblemente. Me comieron. Una buena pregunta sería, ¿y cuál es la velocidad mínima que yo necesito aquí para poder alcanzar mínimo este otro extremo, verdad? De hecho, en ese caso se parecería mucho al problema que tenemos en... La otra presentación. Exacto, ¿verdad? Este, por ejemplo, se parece. O este que está aquí, ¿verdad? Sería muy parecido a este que está aquí. Bueno, chicos, vamos a quedar acá, sigan practicando. Aún les falta bastante por hacer. Recuerden ver la presentación que tenemos para el martes, que ya es dinámica, fuerzas y leyes de Newton. Es bastante larga. Nada más para verificar algo. Catalina, ¿tiene alguna consulta? Sí, profe. Ajá, ¿cuál sería? Bueno, sería el ejercicio 4 de la tarea, bueno, la tarea 4. 4. Ay, no, no, ese no era profe. Ay, no sé, me equivoqué con el número, ya le digo cuál es. Es, no, nada más, es que es la última de la tarea, digamos, digamos, en esta presentación, pero no del movimiento circular. Bueno, en ese también. Bueno, ¿cuál fue el primero que me dijo? Porque no sé Es cómo. que es el último que viene, pero digamos, antes del movimiento circular. Ese, exacto.
Ok, ¿cuál es la consulta? Es que la verdad no supe cómo empezarlo, o cómo que podía hacer. ¿Ha puesto atención con todos los que hicimos ahorita? Todos los de hoy. Ah, sí, profe. Ok, bueno, la voy a guiar un poco. Ok. Aquí donde pide la rapidez mínima, que debe tener la roca, es para que al menos la roca logre pasar aquí casi que rozando este punto. Si apenas pasa rozando, ¿cuánta distancia tiene usted en X? Serían los 100 metros. Sí, digamos que ese ya es como el límite, ya ahí casi que la tocó. Pero puede utilizar ese número como aproximación, 100 metros en X. Usted puede definir que en este punto su X valga 0 y que aquí X vale 100. Ujú. Porque esto es la presa, digamos. Aquí ya está la presa. Ahora, la altura inicial, usted la puede definir como 0. Aquí. Bueno, usted puede definir este punto como 0, digamos este que está acá. Con este nivel de referencia, eso es lo que quiero decir, perdón. Entonces puede definir que esta altura inicial sean estos 20 y la altura final sería una parábola que viene desde aquí hasta acá al pasar por este punto. Cuando pase por este punto, ¿qué altura tendría? Si definimos el 0 como esta línea. Sería 0. Sí, sería y final igual a 0. Y ya con solo esos datos puede calcularlo. Podría calcular la rapidez mínima, porque es un tiro horizontal. Vean que igual la velocidad inicial en y de esto, ¿cuánto sería? Dice que está rodando horizontalmente. No, entonces sería 0 en Y. Exacto, la velocidad inicial en y sería 0. Y la velocidad inicial en x, bueno, esa es lo que usted tiene que encontrar. Ujú. Y ya tiene todos los datos. ¿Entendió lo que le dije? Sí. Sí, profe. Ok, inténtelo y me cuenta cómo le va. Ok. Para hacer la B, pide la distancia del pie de la presa. ¿Cuál es esa distancia en el dibujito? Sería los 25 metros. Bueno, no, esa es una distancia vertical. O sea, si la roca logra Ah, pasar ok. por aquí, cuando la roca logre pasar por acá, va a seguir una parábola para acá. Ujú. Esta distancia que está aquí, la que hace desde el pie de la presa hasta acá donde caiga, es lo que le están preguntando. Ok. ¿Cómo podríamos encontrar esa distancia? Bueno, si ya usted tiene la velocidad inicial de aquí, Sí. esa la va a tener desde la A, con esa velocidad, sabiendo que tiene que llegar hasta por acá, esto que está aquí, usted tiene las alturas. Ahora más bien las alturas las puede medir desde aquí abajo, desde el pie de la llanura, este sería su 0. Puede medir la altura desde aquí hasta aquí arriba. Esa es una forma de hacerlo, que serían 20 más 25. Con esta altura inicial, que sería entonces 45 metros, y la altura final, que sería por acá donde caiga, que sería 0, usted podría encontrar cuánto tiempo tarda en ir desde acá hasta acá. Y con ese tiempo podría encontrar el alcance horizontal, esta distancia desde aquí hasta donde sea que cae. Recuerde que eso cae por acá, no sé dónde, pero por aquí donde está el cursor, digamos. Si usted tiene toda esta distancia horizontal desde aquí hasta donde está el cursor, y le resta 100 metros, ya va a tener este pedacito. Entonces puede intentarlo de esa manera. Hay otra forma de hacerlo también, pero se la dejo ahí para que lo piense. Inténtelo y me cuenta cómo le va con eso, ¿de acuerdo? Siempre. Luis. Profe, entonces en el caso de este ejercicio en el A, para hacer la A, uno tiene que bueno, suponer, digamos, que son solo 20 metros los que se recorren en Y. Es que para hacer la A, como les digo, ustedes siempre tienen que tratar de simplificar su sistema de referencia. La A, lo único que pide es que al menos la piedra pase por aquí. Queremos que pase por acá la piedra.
que apenas pase rozando, digamos, que no destruya la presa. O sea, su límite son 100 metros. Entonces usted puede definir que esta altura de acá es su nivel de referencia, que esto vale 0. Entonces su altura inicial sería desde aquí hasta acá, que serían 20 metros. Y cuando la roca pase por aquí, con respecto a ese nivel, tendría altura 0. Ah, comprendo. Uno puede siempre ir cambiando el nivel de referencia dependiendo de la situación que esté analizando. Ya para la parte B, si usted quiere, mejor coloque el nivel de referencia en la llanura, porque esta piedra va a llegar hasta la llanura. Como esta piedra va a llegar hasta la llanura, defina que ese punto va a ser su 0, el piso, digamos. Ese sería su piso. Entonces, su piso para la parte B sería aquí, que sería el 0 en Y, pero la altura inicial ya no serían solo 20, son 20 más este pedazo, y este pedazo es este de aquí, 20 más 20. Entonces, dependiendo de la situación, usted siempre puede modificar su sistema de referencia. Recuerden que el sistema de referencia simplemente es donde usted va a colocar el 0, eso es todo. Ok, entendido. No sé si la compañera tiene más preguntas, es que yo tenía otras dudas también. Yo tengo, pero de otros temas, entonces si quiere continuar. Ah, bueno, en mi caso sería en el ejemplo 8, profe. ¿Cuál es ese? 8 de esta presentación. Sí, sería por movimiento circular, creo que es el primero. Este. La sección C más que todo es la que no pude hacer francamente. Ok, aquí lo que le puedo recomendar es que al menos, o sea, en cualquier escenario donde la aceleración centrípeta se hace más grande que G, que la gravedad, los objetos pueden salir volando. O sea, mientras el planeta Tierra da vueltas, uno experimenta aceleración centrípeta que va hacia el centro, como hacia abajo. Pero recuerden que en la vida cotidiana, yo les he dicho muchas veces, la aceleración que uno experimenta en la vida cotidiana es la centrífuga, la que nos tira para afuera. O sea, si no existiera la fuerza de gravedad y el planeta está rotando, nosotros experimentaríamos un movimiento hacia afuera, el planeta nos sacaría, nos manda a volar. Pero por dicha tenemos la gravedad jala para abajo, mientras que la aceleración centrífuga nos jala para afuera. Entonces haga lo siguiente, iguale la aceleración centrípeta con la aceleración de la gravedad. Además, voy a hacerlo yo. En el peor de los escenarios, bueno, al inicio de los escenarios, si la aceleración centrípeta fuera igual que la gravedad, repito, este es el planeta Tierra, que continuamente está girando, todo el tiempo está girando, la gravedad nos jala para abajo y nos mantiene pegados al suelo. Pero la aceleración centrípeta, que se manifiesta como aceleración centrífuga, intenta tirarnos hacia afuera. Uno no sale volando del planeta porque la gravedad lo jala para el centro, para abajo, para el suelo. Pero si llegan a ser iguales, ya se cancelarían y ya se notaría ese efecto. Al igualarlas, la aceleración centrípeta, ¿cómo se define? V al cuadrado entre el radio. Y la gravedad tiene magnitud de 9,8. Técnicamente la aceleración centrípeta tiene un negativo porque va hacia el centro, y la gravedad también, su dirección, pero de ahí se cancelan los dos, ¿verdad? Al tener igualado a esto, usted podría encontrar cuál es el periodo de rotación de la Tierra. ¿Por qué? Porque de aquí podemos despejar la velocidad. Si despejamos la velocidad, esta sería la velocidad de un punto aquí tangente, como en el suelo. V sería igual a 9,8 por R, raíz de esto. ¿Cuál es este radio? Este es el radio del planeta Tierra. ¿Cuánto vale el radio del planeta Tierra? 6,38 por 10 a la 6. Ok, entonces esta es la velocidad. Esta es la velocidad de un punto que está en el suelo, aquí, tangente.
como esta persona. ¿A qué velocidad se mueve? 7,91 por 10 a la 3 metros por segundo. Ok. Esa sería la velocidad tangencial de una persona que va por aquí. Pero nosotros también habíamos visto unas formulillas que relacionan el periodo con la velocidad angular, que es esta que está aquí o esta que está aquí, digamos, cualquiera de estas. Esta, digamos, considera periodo y frecuencia, y esta considera la frecuencia angular. La frecuencia angular también es un tipo de velocidad, también se le llama velocidad angular. Al menos en el caso que nosotros tenemos acá, yo tengo que esta es la velocidad de un punto tangente, de un punto que está por aquí, digamos. Con esta velocidad yo podría encontrar la velocidad angular, porque omega se define como la velocidad entre el radio. Esta fórmula creo que se las di por ahí también. Para ver. ¿La vieron por ahí de camino? Déjenme para ver. Bueno, no se las di explícitamente. No se las di explícitamente. Pero bueno, se desprende de las otras ecuaciones. Bueno, recuérdenlo. Omega también se relaciona con la velocidad de esta manera. Recuerden que omega es la velocidad angular o frecuencia angular, es lo mismo. Y esta v es la velocidad común y corriente, que también se le llama velocidad tangencial. De esta manera podemos despejar omega. ¿Cuánto nos daría omega? Que es la Creo velocidad. que no se ve la pizarra. Ay, perdón. Ahora sí. Con esta ecuación, repito, omega es frecuencia angular o velocidad angular, y v es la velocidad tangencial, o lo que es lo mismo, la velocidad lineal, la común y corriente. ¿Cuánto da entonces omega haciendo esto? 1,24 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ¿qué unidades tiene omega? Radianes por segundo, creo, sí. Sí, radianes por segundo. Y si ya tenemos omega, podemos sacar el periodo. Porque omega es 2pi entre t. Entonces, $7,27 por 10 a la menos 5. ¿cuánto? 7,27 por 10 a la menos 5. Ah, no, periodo. Sí, periodo. Despejándolo. O sea, 2pi entre omega. $5,07 por 10 a la 3. ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos. Segundos. A ver, para simplificar todo lo que estamos haciendo. Este debería ser el periodo para que uno prácticamente ya salga volando del planeta. En segundos. Pasemos esto a horas para entenderlo mejor, para entender mejor el fenómeno. ¿Cuánto da esto en horas? Voy. 1,41. 1,41 horas. Mm. ¿Cuál es el periodo actual del planeta Tierra? El normal. De 24 horas, ¿no? Casi 24 horas, ¿verdad? Son 23 horas con 56 minutos y algunos segundos, pero uno redondea 24 horas. Entonces, si la Tierra rota así, no pasa nada, porque el periodo es grande, tarda bastante en dar una vuelta. Si este es el periodo, ¿qué significa? ¿Que la Tierra va más rápido o más despacio? Mucho más rápido. ¿Por qué va mucho más rápido? Y sería por la velocidad, ¿no? Bueno, no. A ver, De rotación. ¿cómo sabe que va más rápido a partir de ver el periodo, la T mayúscula? Porque rota en una hora, digamos. Exacto. Un día tardaría 1,41 horas. Haría Ajá. todo el movimiento de rotación en apenas una hora.
Tiene que ir súper rápido. Y si va súper rápido, gira muy rápido. Y si gira muy rápido, nos saca del planeta, nos manda a volar. ¿Se entendió el concepto? Sí, clarísimo. Para que el planeta Tierra nos mande a volar, como mínimo, la aceleración centrífuga debería ser igual a la gravedad que nos mantiene pegados al suelo. Si ya son iguales, ya se comenzaría a ver el efecto. Pero para que eso sea así, el planeta tendría que girar muy, muy rápido. Tan rápido que iría a un punto en el Ecuador a 7,91 por 10 a la 3 metros por segundo. Y su periodo sería apenas de 1 hora. Tendría que girar tan rápido para completar un día en un poco más de 1 hora. Es más, ¿a qué velocidad diríamos ahí más o menos en el Ecuador? Pasen esto kilómetros por hora. ¿Cuánto es 1 kilómetros por hora? Que son como 2,20 por 10 a la menos 3. ¿En kilómetros por hora? No, no creo. Voy a revisar. $28,476 kilómetros por hora. Perdón, 28,000. Ajá. Bueno, imagínense, para que este efecto se note, tendría que girar la Tierra demasiado, demasiado rápido. Ir a 28,000 kilómetros por hora, es una exageración, ¿verdad? Eso solo podría lograrse si fuera algo parecido a una estrella de neutrones o a un púlsar. Pero bueno, por dicha no es así. Bueno, ¿todo bien? Sí, clarísimo, profe. Gracias. Con gusto. A ver, Cata, ¿tiene más consultas? Sí, profe, con el último ejercicio del movimiento circular. Este de aquí. Sí, profe. Ok, ¿cuál es la consulta? Bueno, es y la misma con el anterior, que de verdad no sé muy bien cómo empezarlo. Desde la A, ¿tiene la consulta? Sí, profe. Ok, vamos a hacer un pequeño dibujo de eso. Pero necesito que con la otra sí lo plantee usted al menos, ¿de acuerdo? Dice que hay un avión que describe un rizo, que es una trayectoria circular en un plano vertical de 150 metros de radio. O sea, es como tener, digamos, el avión va dando aquí una vuelta, viene por acá, digamos, y va a dar una vuelta aquí. Es un rizo vertical. Dice el ejercicio que la cabeza del piloto siempre apunta hacia el centro. O sea que aquí, por ejemplo, el piloto está como boca abajo. ¿Ok? Digamos que él viene por acá en el avión, pero él siempre está con la cabeza viendo hacia el centro. Vean que está la cabeza y por aquí está el centro, en algún lugar. ¿Todo bien hasta ahí? Carla. Sí, profe. Carla. No, profe, es que yo tenía la mano levantada antes, entonces la volví a subir para que más o menos la viera. Le voy a cortar esa manilla. Está bien. Ok, entonces aquí va. Ahora, esto es interesante porque cuando él está dando vueltas en círculo, tienen que recordar algo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre él? Bueno, actúa el peso como siempre, que el peso sí se percibe. El peso se percibe porque está la aceleración de la gravedad, que va para abajo.
pero resulta que también se está experimentando una aceleración extra. Esa aceleración extra que se está experimentando se debe a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta está presente. Voy a dibujarla en amarillo. Y va hacia el centro. Siempre la aceleración centrípeta va hacia el centro. Siempre, siempre, todo el tiempo. Pero resulta que yo les he comentado a ustedes que uno no experimenta la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la aceleración que uno experimenta? Así en círculos, en vueltas, en rotondas, en giros. A ver, lo he mencionado un montón de veces. La centrífuga. La centrífuga, ¿verdad? Entonces, en realidad, a pesar de que esta es la aceleración real, de hecho en física le llamamos aceleraciones ficticias, o aceleraciones reales por fuerzas ficticias o fuerzas reales, pero eso lo vemos la otra semana. A pesar de que esta es la aceleración real, lo que él está percibiendo es que hay otra aceleración que lo tira para afuera, que es la aceleración centrífuga. Entonces, la primera pregunta es ahí en la parte superior. Dice que el piloto experimenta ingravidez. Si el piloto experimenta ingravidez, ¿qué significa ingravidez? ¿Qué significa ingravidez? ¿Qué podría significar? Él experimenta como si no existiera la gravedad. ¿Por qué él experimenta como si no existiera la gravedad? Porque mientras la gravedad lo está jalando para abajo, la aceleración centrípeta se manifiesta por medio de la aceleración centrífuga que lo tira para arriba. Y es como que estas dos aceleraciones se cancelen. Si se cancelan es porque son iguales. Y si son iguales, entonces yo tengo que la aceleración centrípeta debe ser igual que la gravedad. O sea que v al cuadrado entre el radio me tiene que dar igual a 9,8. Y de aquí despejamos v nuevamente. Esta sería la velocidad que se necesita para experimentar ingravidez. O la rapidez. ¿Cuánto daría? Repito, ingravidez significa que no se experimenta la gravedad. Si la aceleración centrífuga llega a ser muy grande y me está tirando para arriba, y llega a ser numéricamente igual que la gravedad que me está tirando para abajo, ¿qué hacen estas dos? Se cancelan. Si se cancelan es como si la gravedad no existiera. Eso es ingravidez. Y si se cancelan es porque son iguales. Las estoy igualando. Y al igualarlas puedo despejar la velocidad en la cual se llega a esa supuesta ingravidez. ¿Queda claro conceptualmente? Sí, profe. Ok, entonces ¿cuánto da esa velocidad? 38,3 Metros por segundo. Que después metros lo puede por pasar. segundo. Igual después lo puede pasar a kilómetros por hora. Ok. En la B es algo muy parecido. Se la voy a plantear y usted la va a hacer, ¿de acuerdo? En la B el piloto sigue en el avión, pero ahora, bueno, otra vez el piloto está con la cabeza viendo para el centro, porque eso dice el enunciado. Dice que ¿dónde es que dice eso de la cabeza? Ya se me perdió. Aquí. La cabeza del piloto apunta siempre al centro del rizo. A ver, ¿qué aceleraciones va a experimentar él aquí? El peso siempre. ¿Hacia dónde apunta el peso? O sea, la gravedad, digamos. La gravedad siempre apunta para abajo. Hacia abajo. Todo el tiempo. Siempre, siempre, siempre. Esta es la gravedad. Ahora, la aceleración centrípeta. ¿Para dónde apunta la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, por definición, siempre apunta hacia el centro. Pero recuerden, la que uno experimenta no es la aceleración centrípeta. La que uno experimenta es la centrífuga, que intenta sacarme del centro.
Entonces la aceleración centrífuga también iría en la misma dirección de la gravedad. ¿Cuál sería el efecto físico de esto? ¿Qué experimentaría uno? ¿La misma gravedad? ¿Ingravidez? ¿Menos gravedad? ¿Más gravedad? ¿Qué creen? Son dos vectores, van en la misma dirección. Más gravedad, tal vez. Sí, uno experimenta como si la gravedad fuera mucho más grande, porque el vector de gravedad lo jala para abajo y el vector de aceleración centrífuga también lo jala para abajo. Es como experimentar más fuerza. Vamos a ver que en realidad la fuerza es simplemente la masa por la aceleración. Entonces, si el peso me tira para abajo, o sea, si la gravedad me tira para abajo y la aceleración centrífuga también me tira para abajo, él va a sentir una aceleración inmensa hacia abajo, la suma de estas dos aceleraciones. Y con eso nos preguntan cuál es el peso aparente que tiene el piloto aquí. Si su peso real es de 700 newton. Recuerden que peso es la multiplicación de la masa por G, que es 9,8. Su peso real es de 700 newton. Con estos 700 newton podemos sacar la masa. ¿Cuál sería la masa de él? Bueno, voy a hacerlo yo y ya con esto finalizamos. A ver, antes de seguir, ¿cuál es la masa de él? ¿Cuál es la masa del piloto? 71,4, creo. ¿Cómo sabemos? Bueno, nos dieron el peso real. El peso real siempre es M por G. ¿Y el peso real era de cuánto? 700 newton. Bueno, 700 newton. Al despejar la masa de aquí, o sea, 700 entre 9,8, ¿cuánto da la masa? 71,4. ¿A todos les da 71,4? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos la masa que es de 71,4 kilogramos. Excelente. Ahora, entonces, la pregunta era, ¿cuál es el peso aparente que tiene el piloto? El peso aparente que tiene el piloto, bueno, recuerden que peso es la masa por aceleración. Bueno, en este caso, de una vez pongamos M por G, por la aceleración de la gravedad. Oficialmente así se saca el peso, pero mi peso aparente es la masa multiplicada por una aceleración aparente. Y esa aceleración aparente es esa G más la aceleración centrífuga. Recuerden, este peso es aparente porque la centrífuga está también jalando hacia abajo, igual que la gravedad. O sea, 9,8 más la centrífuga. ¿Y cuánto daría la centrífuga ahí? Bueno, eso siempre es V al cuadrado entre el radio. ¿Cuál es esta V? Son 280 kilómetros por hora. Eso lo dio el enunciado en la parte de abajo. En metros por segundo, ¿cuánto es eso? 77.8. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Ok, entonces esto sería la aceleración centrípeta, sería 77,8 al cuadrado entre el radio. ¿De cuánto era el radio? 150. Ok, ¿cuánto da esto? Recuerden que esto, V al cuadrado entre el radio, es mi aceleración centrífuga. ¿Cuánto es? 40,4. ¿A todos les da eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces el peso aparente, ¿cuánto es? Es la masa por la aceleración aparente. Y la aceleración aparente es la suma de estas dos aceleraciones. ¿Cuánto sería?
¿Cuánto da? Bueno, me da 3.584. 3.500. 84. Bueno, más o menos 3.584 newtons, que son las unidades de las fuerzas. Este sería el peso aparente. ¿Cuál sería la masa aparente de esa persona? Bueno, sería dividir eso entre G. Pero después lo vemos. El punto con esto es que él experimenta un peso que es mucho más grande que su peso real. Y en resumen, ¿a qué se debe? Recuerden, nosotros podemos siempre calcular la aceleración centrípeta o la centrífuga. Y siempre utilizan la misma fórmula. Siempre. La diferencia es que la centrípeta va hacia adentro y la centrífuga va hacia afuera. Esto es fundamental y es como la séptima vez que lo digo. A pesar de que la fuerza que actúa, bueno, la aceleración que actúa realmente es la aceleración centrípeta que siempre va hacia el centro, por un asunto de inercia, uno cree y uno siente y uno experimenta que la que actúa no es la centrípeta, sino la centrífuga que va hacia afuera. La centrífuga es la aceleración que uno experimenta en la vida real, o al menos uno lo percibe así. Entonces, una cosa es lo que ocurre realmente, que lo que ocurre realmente es la centrípeta, que siempre va hacia el centro, pero otra cosa es cómo se manifiesta, o al menos cómo lo experimentamos. Lo experimentamos siempre como centrífuga. En vez de hacia adentro, lo experimentamos hacia afuera. Y eso es fundamental a la hora de hacer los diagramas y los cálculos. Entonces, aquí arriba, el peso va para abajo, pero la centrífuga va hacia afuera. Es como que se cancelen. Pero aquí abajo, el peso sigue yendo para abajo y la centrífuga también va hacia afuera. O sea, se experimenta como si también fuera para abajo, como si hubiera una suma de aceleraciones. Y por eso se percibe como si el peso fuera mayor, porque es como tener dos gravedades que van hacia abajo. En resumen, es así. ¿Quedó claro, Cata? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Estudien bastante y nos vemos el martes. Buenas noches. Buenas noches, Profe. profe. Profe, Gracias, profe. Chao. profe,